¿Has escuchado acerca de que el que juega con fuego tarde o temprano se quema? Pues bien, no hay nada más cierto que esta afirmación. Hoy quiero hablarte de la tentación. Cuando leemos la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 al 15, encontramos esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si repasamos con cuidado este pasaje, nos daremos cuenta que hay todo un proceso antes de llegar a pecar. Satanás, que entre sus acepciones o nombres tiene el tentador, trabaja de tal manera de convencernos a fin de traernos a su terreno y allí asestarnos la puñalada final para que ofendamos a Dios con nuestro pecado. Es el cuadro que vemos allá en el Génesis, en el paraíso, cuando el mismo Satanás en forma de serpiente se acercó a Eva y la llevó al terreno de la conversación y lentamente le fue convenciendo que lo que Dios había dicho de forma clara y enfática, sin embargo, él derrumbó esos argumentos y arrastró a Eva y luego Eva arrastró a Adán a ofender a Dios y traer el pecado a la humanidad. Así que la tentación no es algo que ocurre normalmente en forma rápida e imprevisible, sino que nosotros podemos ciertamente saber cuándo estamos siendo tentados, cuándo estamos en el lugar, en el momento y en las circunstancias en las cuales podemos ser arrastrados para ofender a Dios con nuestro pecar, con nuestro desobedecer, con aquello que Dios nos ha exigido que no hagamos. Por lo tanto, dice Santiago que nosotros no podemos culpar, no podemos achacarle a Dios el haber pecado. No podemos pretender decirle a Dios, tú me colocaste en esas circunstancias en las cuales no tuve otra opción que pecar, sino que debemos reconocer nuestras debilidades, entender cuáles son las circunstancias en las que seremos tentados y apartarnos, huir, correr, como lo hizo José cuando estuvo tentado y seducido por la mujer de Potifar en Egipto, y tantos otros ejemplos de hombres y mujeres que lograron evitar el pecar porque huyeron de la tentación. La siguiente historia nos puede ilustrar cómo trabaja la tentación. Una comunidad pequeña había logrado reunir suficientes fondos para construir el primer edificio de su pueblo. Un edificio hermoso donde trabajarían varias dependencias del municipio. Una vez terminado el edificio, todo el pueblo orgullosamente lo logró inaugurar. Pero poco tiempo después empezaron a notar que las puertas no cerraban, las ventanas quedaban trabadas. Empezaron a notar que habían grietas en las paredes. Empezaron a notar que habían problemas en el techo de filtración y así fueron apareciendo distintos tipos de fallas en la estructura hasta el punto de tener que clausurar el edificio. El constructor, con muchísima vergüenza, no encontraba una explicación a esto hasta que varios estudios que se hicieron demostraron que una mina que estaba a algunos kilómetros del pueblo, producto de las explosiones diarias que hacían, pero que en el pueblo no se sentían, sin embargo, por debajo del suelo fueron logrando impactar los cimientos del edificio y logrando afectar la estructura de este para lograr lamentablemente su colapso. Esto nos demuestra que la tentación trabaja de estas maneras. Trabaja de una forma sutil, sin darnos cuenta, va penetrando nuestro carácter y nos va haciendo ser más débiles y más proclives a atender las necesidades de nuestra carne. Roguemos a Dios para que el Espíritu Santo
nos dé las fuerzas y nos dé el carácter que necesitamos para apartarnos de la tentación, para huir de la tentación y de esta manera no pecar contra Dios. Que el Señor nos fortalezca en esta tarea diaria de vencer la tentación. Que Dios te bendiga.